donde estamos. Los niños pueden pasar con la pastora Cindy, que va a darles hoy la clase. Capítulo 14 de Mateo. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 12. Verso 1 al verso 12. Voy a darle un par de minutos para que usted pueda buscar el pasaje bíblico y pueda entonces juntamente conmigo leerlo, seguirlo. Yo le animo, hermano, traiga cuaderno, traiga Biblia, sea Biblia, cuaderno físico o digital, traiga, úselo, apunte, métase en la palabra de Dios. No sea vago, no sea vaga, hermanos, no sea vago, métase en la palabra del Señor. Como dijo ahora nuestra hermana Catherine, usando esa figura, rumee la palabra de Dios. O sea, repásela. Eso es rumiar, repasar, ¿verdad? Para sacarle mejor provecho a la palabra del Señor, que es viva. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? Herodías, mujer de Felipe, su hermano o su hermanastro. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. ¿Pero por qué no le mataba? Pero temía al pueblo, porque ellos tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió un juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida por su malvada madre, aquí no dice eso, pero yo se lo estoy agregando porque es así, por su malvada madre. Primero por su madre dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué sucedió? El rey se entristeció. ¿Cómo lo amaba? ¿Cómo lo quería? No, dice que él lo quería matar. Tenía miedo de hacerlo. Se entristeció por eso. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué momento este, mis queridos hermanos y hermanas, más horrible, más feo, más espantoso, ¿no? El fin de la vida de Juan el Bautista. Llegó el momento de que Juan el Bautista partiera de este mundo, y la manera que Dios eligió para que Juan saliera de este mundo fue nada más y nada menos con que Herodes le quitara la cabeza, con que un verdugo le cortara la cabeza. Tenemos aquí, mis queridos hermanos, la finalización de la misión de Juan el Bautista. Esta mañana vamos a hacer algo. Esta mañana vamos a analizar, al menos en una manera breve, porque obviamente si nos ponemos a leer todos los textos y todo lo que la Biblia dice de Juan el Bautista, pues en solo eso se nos iría
todo el tiempo de la predicación y pues quedaríamos entonces inconclusos. Pero yo quisiera que analizáramos algunas cosas de la vida de Juan el Bautista, algunas cosas que la Biblia nos relata de la persona de Juan. A ver, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Cuál era su misión? Preparar el camino del Señor. Ahora, yo no sé si usted y yo estamos entendiendo lo que eso significaba. ¿Qué misión más especial tenía Juan el Bautista? ¿Qué misión más solemne, más extraordinaria? Era nada más y nada menos que ir adelante del Mesías, adelante del Dios Todopoderoso que había nacido, que se había encarnado y que había venido para traernos el mensaje del Padre, cual el profeta de Dios era Jesús. Pero Juan, hijo de sacerdote, o sea que Juan era del sacerdocio. Y usted sabía que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Sabía usted eso? Que fue bautizado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer ya Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Juan fue escogido para esta singular tarea, oiga, singular. Nadie más tuvo una misión como la de Juan el Bautista. De hecho que Jesús dijo de él, hablando de él en una ocasión: ¿qué saliste a ver? ¿A un príncipe? No, los príncipes están allá en los castillos, en los palacios, están vestidos de ropas espléndidas, de ropas muy caras. ¿Qué salieron a ver ustedes? Sí, a un profeta. Y os digo que más que a un profeta. ¿Sabe por qué más que a un profeta? Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había nacido alguien semejante a Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué? Porque la misión que a él le correspondió de parte de Dios, hermanos, fue una misión única. Una misión que no se había dado nunca, ni tampoco se dará nunca después de la de Juan el Bautista. La misión que Dios le encomendó a Juan el Bautista fue una misión única, extraordinaria. Nada más y nada menos, en un sentido figurado, que ir haciendo un camino allanado para que el Mesías viniera atrás y el corazón del pueblo de Israel estuviera preparado para recibir la palabra de el profeta. Como pastor, el profeta. Si es que usted no sabe que Jesús era el profeta prometido. Deuteronomio. En Deuteronomio aparece Moisés diciendo: Jehová el Señor os levantará un profeta como yo. Pero ese como yo no es que lo está equiparando, sino que está diciendo: así como yo traje el primer pacto, él vendrá y no solo traerá el segundo pacto o el pacto o el nuevo pacto, sino que él es el dueño de ese pacto y él es el ejecutor de ese pacto. Yo solamente soy un intermediario. Un profeta era aquel que era llamado por Dios, puesto por Dios para hablar al pueblo de parte de Dios, para traer un mensaje al pueblo de Dios. Pues déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, para que entendamos un poquito el contexto mejor del ministerio de Juan el Bautista, que Juan el Bautista había sido llamado para eso, para allanar el camino. ¿Por qué? Porque Jesús, el profeta, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el profeta, el sumo sacerdote, eso para que usted entienda que los reyes que hubieron solo representaban a uno, los profetas que vinieron solo representaban a uno, los reyes representaban a uno, los profetas representaban y los sacerdotes representaban a uno. ¿A quién?
a Cristo. Todo apuntaba hacia Él, absolutamente todo. Todo. Toda cosa, todo rito, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él, y así lo definió Cristo. Y dijo: Moisés, hablando de la ley, los profetas y los salmos hablaban de mí, o hablan de mí. Todo se resumía señalando hacia el futuro, la venida del Hijo de Dios, que traería el mensaje de salvación, que le daría sentido a todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Si Cristo no hubiese venido, déjeme decirle, todo lo del Antiguo Testamento no hubiera tenido el sabor, no hubiera tenido el sentido que llegó a tener sentido, porque Él, el Hijo de Dios, le dio sentido al cumplir todo lo que Dios había prometido. Juan el Bautista, hermano, fue enviado adelante para que Él preparara el corazón. Por eso es que el mensaje de Juan el Bautista, usted no vio a Juan el Bautista haciendo milagros, ¿o sí? No, Elías hizo milagros por el poder de Dios. Otros profetas, otras personas hicieron milagros por el poder de Dios. Usted no ve a Juan el Bautista sanando a nadie, no ve haciendo nada de eso. Pero ¿sabe dónde estaba el poder de Dios en la vida del profeta Juan el Bautista? En las palabras que salían de su boca, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu Santo que lo había bautizado desde el vientre de su madre. Ahí era donde estaba el poder. Porque cuando Juan salió al desierto de Judá, al lado del río Jordán, y empezó a llamar al arrepentimiento, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que la gente empezó a venir arrepentida de sus pecados, confesando sus pecados y bautizándose como una manera de que estaba limpiándose y preparando su corazón para recibir el favor de Dios que venía. Y ese favor de Dios no era cualquier favor, no era ningún favor como el que había recibido Israel atrás. Ese era un favor singular, ese era un favor único. Era nada más y nada menos que el perdón de sus pecados. Pero Israel tenía que estar preparado, porque ¿sabe qué? Por siglos de siglos Israel una y otra vez se desvió del camino, una y otra vez malentendió lo que Dios había dicho. ¿Se imagina, hermano? Hasta el día de hoy tenemos a los judíos esperando al Mesías. Están esperando al Mesías, hermano. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando el Mesías venga de nuevo en su segunda venida, van a ser sorprendidos, porque ellos lo están esperando por primera vez. Y ellos están anhelando, y así nacen y así mueren esperando al Mesías. Mientras el Mesías ya vino y Juan preparó el camino al Mesías. Entonces, veamos a Juan el Bautista. ¿Cómo vivía Juan el Bautista? A ver, Juan el Bautista tenía algunas singularidades, algunas características muy singulares. Una de esas es que fue declarado por Dios nazareo. Y los nazareos tenían algunas particularidades. Si era, por ejemplo, no podían tomar nada que tuviera nada del jugo de la vid, o sea, nada de licor podían tomar, ni podían comer uvas, ni podían comerse los ollejos de las uvas, no podían tocar eso. Eso era intocable para ellos. No podían cortarse el pelo. Era un voto en el caso de Juan el Bautista de por vida, que por cierto la vida de Juan el Bautista no fue muy larga, y no sé cuántos saben cuánto tardó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Alguien sabe? Fue muy corto, hermanos. Algunos han calculado que fue si acaso un año y se acabó el ministerio. Otros
no se quieren de la tierra y no quieren dejar el ministerio. Y a Juan le tocó dejarlo, hermanos, un año después de que comenzó el ministerio. Y parte de la singularidad que Juan el Bautista como profeta de Dios tenía, ¿sabe qué? Es que Juan vivía en el desierto. Y en un desierto, ¿qué hay? En el desierto de Judá, porque pueden haber que en otros desiertos hayan otras cosas, pero en el desierto de Judá, ¿qué había? ¿Sabe qué era lo que había para comer? Chapulines, langostas y miel silvestre, o sea, panales de miel, abejas que hacían sus panales en el desierto. Y eso era lo que él comía. Sus ropas, ¿cómo eran? No eran normales, no vestían como el resto de los israelitas. Su ropa, ¿cómo era? Un tejido de piel de camello, de pelo de camello. Y el cinturón era nada más un pedazo de cuero. Y ahí andaba su bordón guindando, ahí andaba su cuerno posiblemente, donde tomaba agua, cosas como esas. O sea, cualquiera veía a Juan el Bautista y ¿qué es lo que parecía? Un ermitaño, hermanos. De hecho, Juan el Bautista ha sido confundido, o algunos confunden, a algunos les gusta hacer ese tipo de cosas, decir que Juan el Bautista fue parte del pueblo esenio. Los esenios fue una población, una gente del pueblo de Israel que a su juicio los mismos fariseos eran tan impíos, eran tan pecadores para ellos, a pesar de que los fariseos se esforzaban a diestra y a siniestra, según ellos, según sus ritos y sus leyes, a guardar la ley al pie de la letra, y según ellos la guardaban al pie de la letra. Pero ante los ojos de los esenios, de ese grupo de personas que se les llamó esenios, que por cierto es interesante que no aparece mencionado en la Biblia, y hay algunas razones que no voy a desarrollar aquí por cuales no aparecen en la Biblia. Es que era un pueblo que vivía lejos en el desierto, allá cerca del Mar Muerto. Ahí se encontraron unos papiros, unos escritos en las cuevas llamadas Qumran, allá cerca del Mar Muerto. Ahí era donde esas personas habitaban, donde esas personas vivían. Y ellos se daban a la tarea de escribir la ley, de escribir cosas, y ahí las guardaban, los papiros, los escritos los guardaban en ánforas, en tinajas de barro, y ahí fue donde las encontraron. Bueno, resulta ser que al Juan vivir en el desierto de Judea y vivir alejado de la ciudad y vivir alejado del desarrollo que había en la ciudad, algunos han dicho que es que Juan era parte de los esenios. Pero no hay ningún escrito ni en la Biblia ni extrabíblico que relacione a Juan en lo más mínimo con los esenios. No, el caso de Juan es un caso singular de Dios. Es que Dios lo apartó para sí. Es que Juan el Bautista no nació para casarse y tener hijos. Es que Juan el Bautista no nació para vivir de los deleites de esta vida, ni siquiera de aquellos que son legítimos. La vida de Juan el Bautista fue una vida totalmente austera, una vida totalmente que se deshizo o no quiso participar de las cosas, incluso, vamos a ver, típicas, como se vivían en los tiempos de Jesús o en los tiempos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis queridos hermanos, entre las características es que Juan el Bautista entendió a qué Dios lo llamó. La predicación de esta mañana se llama el fin de la misión, o más bien el final de la misión. Final, porque no estamos hablando del fin o del propósito, sino del final de la misión. ¿Recuerda que yo les dije que íbamos a hablar del ministerio? Ay, pastor, sí tenemos que hablar.
y tenemos que examinarnos, porque estamos viendo esta miniserie que se llama Examínense a sí mismos, que fue lo que Pablo le dijo a los hermanos. ¿De dónde? A ver si nos acordamos. ¿Ah? ¿Y por qué les dijo eso? Que se examinaran a sí mismos. Bueno, no fue a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Corinto. ¿Por qué les digo que se examinaran a sí mismos? Por todo lo que ellos estaban haciendo y viviendo en la forma que estaban viviendo, lejos de la voluntad de Dios. Y Pablo le dijo: mire, examínense en ustedes a ver si la fe de ustedes es como genuina, porque su conducta dice otra cosa. Así que hemos tomado ese ejercicio espiritual, entiéndalo bien. Este es un ejercicio espiritual que usted y yo debiéramos de practicar constantemente, y consiste en examinarnos a nosotros mismos si nuestra fe es genuina o no es genuina. Porque la fe genuina tiene características. La fe genuina lleva a la persona a dar fruto, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando del ministerio y estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista entendió a qué Dios lo había llamado. Cuando el hombre o la mujer de Dios entiende a qué Dios lo llamó, déjeme decirle que no va a vivir angustiado por lo que le toca. Juan no vivía refunfuñando allá, hermanos, no vivía renegando, no vivía haciéndose el víctima, no vivía sintiéndose triste y desgraciado porque le tocó vivir en el desierto y comer chapulines y miel. Es más, no vivía Juan el Bautista quejándose porque le tocó echarse hasta el mismo Herodes de enemigo, porque dice que Juan le decía a Herodes era un hombre sanguinario, Herodes era un hombre malo, hermanos. ¿Y sabe qué había hecho Herodes? Le había quitado la esposa a su medio hermano. Se la había quitado y había desechado la que él tenía para cambiarla y tener una nueva, según le había gustado a él. Y esa mujer llamada Herodías tenía una hija que en la Biblia no aparece cómo se llamaba, pero la tradición dice que se llamaba Salomé. Y este hombre había hecho eso. Y Juan, que esto es típico de alguien que habla de parte de Dios. ¿Sabe qué es típico cuando alguien habla de parte de Dios? Que no le tiene miedo a nada ni a nadie, hermanos. Y cuando digo esto, no hablo de orgullo humano y de prepotencia humana. Es que habla la verdad con amor, con misericordia, con respeto, pero de una manera directa habla la palabra de Dios a quien sea, e incluso a las autoridades de gobierno. Juan se paró y le dijo a Herodes: Herodes, no te es lícito, no se te permite según la ley de Dios que hayas hecho eso, de tomar la esposa de tu hermano. No es tu esposa, devuélvela. ¿Y sabe qué? Esto le valió que Juan no solo una vez posiblemente hizo esto, muchas veces, y hasta que esto le cansó a Herodes y mandó y dijo: métalo a la cárcel, métalo a la cárcel. Y ahí está Juan. Pero Juan no está llorando, hermanos. Juan no se siente un desgraciado porque le tocó vivir así, andar como un ermitaño, vivir en el desierto. No, Juan entendió de qué se trataba su llamado. Y déjeme decirle algo, hermano, en esta mañana. Cuando llegó el día del final de su misión, ¿sabe qué? Juan no tuvo que ponerse a llorar y a decir: y ahora sí. Llegó el final
y yo no he cumplido mi misión. Déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana. Juan cumplió su misión a cabalidad. Él vivió lo que a él le tocó vivir. No significa que para hacer la voluntad de Dios tengamos que vestirnos como él. No significa que para hacer la voluntad de Dios tengamos que irnos a vivir al desierto y solo comer chapulines y miel. No significa que para hacer la voluntad de Dios tengamos que vivir como él vivió, de esa manera. Lo que sí es si nosotros estamos entendiendo cuál es la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Si usted no se ha dado cuenta, Dios lo salvó y lo dejó en esta tierra porque lo dejó para una misión. Y una misión es algo que se le encomienda a alguien y que eso tiene o debe de cobrar una importancia mayor que todas las demás cosas. Juan entendía que él no había venido a este mundo a otra cosa que hacer lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer. Juan no se dedicó a otra cosa. Juan no se dio vacaciones. Juan no dijo, bueno, por ahora no, después serviré a Dios, después cumpliré el llamado del Señor. No, Juan se dedicó enteramente al llamado que Dios le hizo. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos y hermanas? Porque Juan estaba lleno de gratitud por lo que Dios, para lo que Dios lo había escogido. ¿Y sabe dónde se ve la gratitud de Juan para con Dios? Cuando Jesús viene al Jordán a bautizarse y Jesús le dice a Juan que lo bautice, que déjeme decirle que el bautismo judío era muy diferente a lo que nosotros, a la idea que nosotros tenemos hoy. Y los cuadros occidentales, ¿qué es lo que presentan? Juan metido dentro del río y Juan dentro del río y Juan bautizando, sumergiendo a Jesús en el agua, ¿cierto? Pues déjeme decirle, hermanos, que en el contexto no era así. Juan estaba parado fuera del río y los judíos que venían a bautizarse se metían ellos solos y se sumergían ellos solos dentro de las aguas. Y Jesús viene para que Juan lo bautice. ¿Y qué le dice Juan a Jesús? Oiga lo que es, hermano, estar bien ubicado. Yo no soy ni digno ni de desatar la correa de su calzado. O sea, no es que Juan tenía una muy baja autoestima. Ahora que está esto de tan de moda la autoestima, y todo es autoestima, y autoestima para acá y autoestima para allá, y que usted tiene mala autoestima y usted necesita que le ayuden con autoestima y que la autoestima. No era que Juan tenía baja autoestima, es que Juan tenía un corazón agradecido, tan agradecido que él no se consideraba, y a la misma vez un corazón humilde, que él no se consideraba digno de bautizar al que él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni digno ni de desatarle la correa. ¿Sabe lo que eso significaba? ¿Sabe quién desataba las correas del calzado de los amos? Los esclavos. Yo no soy digno ni de ponerme en la posición de un esclavo. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y Jesús dijo: deja que ahora cumplamos así toda justicia. ¿Sabe lo que eso significa? Es que esto es lo que el Padre ordenó. Esto es lo justo, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que usted debe de hacer, porque para esto fue escogido. Para este momento tan crucial, este momento tan maravilloso. Para eso fuiste escogido, Juan. Y Juan, con un corazón lleno de gratitud y humildad, ¿qué hizo?
lo bautizó. En esta mañana, mi querido hermano y mi hermana, ya casi tarde, qué importante que nosotros escuchemos parte de la historia de este hombre para examinarnos esta mañana. Y nos preguntemos, ¿sé yo a qué Dios me llamó? Al igual que Juan el Bautista, no es que seguimos a Juan el Bautista, no es que le damos gloria a él, es que vemos las características de su vida en Dios y podemos imitarle, como Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sabemos usted y yo a qué fue que Dios nos llamó? ¿Sabe que lamentablemente, mi amado hermano y mi hermana, estamos viviendo en tiempos terribles, espantosos dentro de la iglesia cristiana? Nosotros somos buenos para ver para allá, para afuera. Uy, qué terrible que está todo. Y no hay duda, está espantoso, hermanos. Pero no vemos para adentro, y no vemos la iglesia, y no vemos la vida de los que nos decimos ser cristianos, y no nos examinamos, y no examinamos la iglesia, y no nos examinamos sin que esto nos lleve a convertirnos en jueces, porque solo hay un juez. Y lo que sí a veces hacemos es estar viendo al otro. Pero yo me examino yo. ¿Sé yo a qué Dios me llamó? ¿Sabe que estamos viviendo tiempos tan feos en la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy hay miles de personas que dicen que son cristianas, pero no se quieren congregar en ningún lado? Congregarse ya no es parte de su idea, de su pensamiento, de su fe. Yo soy cristiano en mi casa, y yo oro en mi casa, y yo paso conectado a Faro del Caribe y al otro y no sé cuánto, y no le estoy haciendo propaganda a ninguna emisora, porque al final no tengo ningún contrato con ninguno, ni tendré ningún contrato con ninguno. Ni estoy desvirtuando, ni le estoy dando fama, simplemente por decir algo. Hay gente que cree que ser cristiano, hermanos, es solamente usted y Dios. Sí, eso es la esencia del cristianismo en primer lugar. O sea, es la esencia. Pero ¿y el resto del cuerpo de Cristo dónde está? ¿Y dónde estoy yo para con el resto del cuerpo de Cristo? Hoy tenemos a un montón de gente que dice ser cristiana, no se congrega a ningún lado, ni se quiere congregar, ni está pensando congregarse, hermano. Y sabe que yo no sé a qué le suena a usted eso, pero eso, de acuerdo a la Biblia, eso es espantoso y terrible. Y sabe que es otra cosa, hermano, que se está dando mucho en las iglesias. Y no voy a decir que aquí no, como algunos pastores dicen, eso es allá. No, aquí, hermano, aquí. ¿Y sabe qué se está dando también? De la gente que quiere venir a la iglesia, pero no quiere servir al Señor. Es un fenómeno. Es un fenómeno, hermanos, que se está dando. Gente que quiere la iglesia, pero solo para congregarme de vez en cuando, hermanos, pero no para servir al Señor. Examínese a sí mismo, mi hermano, mi hermana, examinémonos esta mañana. Juan tenía claro a qué Dios lo llamó. La pregunta de nuevo es: ¿yo tengo claro? Dios me llamó para estar sentado en una silla. Dios me llamó solo para venir los domingos de en cuando al culto y escuchar a este pastor gritón. A eso me llamó Dios. Hermano, esa es la misión que Dios te dio. ¿Estás seguro? Antes de que llegue el final, porque puede ser que en cualquier momento llegue el final, y ¿sabe qué? Y no hayas cumplido tu misión. Y eso sí que es terrible y espantoso.
Como pastor, me ha tocado acompañar a muchas personas, ya lo he dicho otras veces, pero lo voy a repetir, porque es de la vida real y es lo que yo he visto también. Como pastor me ha tocado acompañar a personas en su lecho de muerte, a horas o días de partir de esta tierra. Y no saben ustedes, hermanos, lo triste que es estar con una persona que te dice: yo sé que yo no he hecho lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Y sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? Y decirme a esa persona: y yo sé que ya no tengo tiempo. Yo no sé cómo le suene a usted eso, pero para mí ha sido desgarrador, ha sido espantoso. Y yo quedarme mirando a esa persona ya agonizando prácticamente en su cama, en su lecho de muerte, a punto de irse, y saber que no cumplió la misión que Dios le encomendó. A medias no se cumple la misión que Dios nos encomendó. Un poquito no es suficiente, hermano. Juan entendió y Juan se entregó a cumplir la misión en un 100%, porque la misión que Dios nos ha encomendado solo se puede cumplir en totalidad, hermanos, para que valga, para que sirva, para que sea legítima delante de Dios. ¿Sabe que en el mundo griego, lo que hoy conocemos como las Olimpiadas, habían reglas? Y usando esta figura es que Pablo utiliza en este pasaje cuando Pablo dice lo siguiente. Dice en Primera de Corintios capítulo 9 verso 26 y 27. Vaya conmigo un momentito ahí para que vea lo que Pablo dice. Estamos hablando de Juan, pero estamos reforzando esta idea con alguien que habló propiamente de lo que Dios lo había llamado a hacer en su obra. Primera de Corintios 9, 26 y 27 dice así: así que yo de esta manera, ¿qué hago? Corro. A ver, antes quiero explicar, esto es una figura. Tiene un mensaje espiritual, tiene una enseñanza espiritual, pero es una figura, es una metáfora. Vea lo que dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura o a lo que salga, sino que ¿qué? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire sin saber lo que hace, sino, oiga, contrario, ese sino es contrario a eso, que golpeo mi cuerpo y lo pongo, a ver, ¿en qué? Servidumbre. ¿De quién? De Cristo. Porque todo nuestro ser tiene que servir a Cristo. De Cristo. Y dice: y lo pongo en servidumbre, o sea, bajo dominio propio, el dominio que da el Espíritu Santo. Y escuche bien, mi querido hermano y mi hermana: no sea que habiendo sido como heraldo. ¿Qué era un heraldo? Un anunciador. En los reinos, ¿sabe qué? Existían algunos hombres que le llamaban heraldos. En las Olimpiadas habían heraldos. Eran los que iban y proclamaban los acontecimientos de las Olimpiadas mientras las Olimpiadas se llevaban a cabo. Ejemplo, ellos proclamaban la descalificación de algún atleta, por ejemplo. Y ellos decían: fulano de tal
quedó descalificado porque violentó las reglas de las Olimpiadas. Siga leyendo conmigo. No sea que habiendo sido ¿qué? Anunciador para otros, yo mismo venga a ser. ¿Sabe lo que eso significa? Eliminado. Recuerde que es una figura que él está usando como una metáfora para darnos una enseñanza. Está hablando de los participantes de las Olimpiadas, ya fuera en peleas, porque habían luchas, habían peleas a muerte. Bueno, no siempre, no, en esos momentos no era para que se mataran, pero eran peleas terribles, o sea, muy fuertes, peleas, carreras, etcétera, etcétera. Y en cada una de las disciplinas habían reglas que cumplir. Ningún atleta ganaba la corona si no lo hacía de acuerdo a lo establecido por las Olimpiadas. Aunque ganara. Ejemplo, si tenían que dar vuelta a los 2 kilómetros y él al kilómetro 800 daba vuelta y se devolvía para ganar ventaja y lo descubrían, quedaba descalificado. No se le valía para el premio. Y eso era la peor vergüenza que un hombre podía sufrir en esa cultura y en esos momentos. Y Pablo dice entonces, usando esta metáfora, mire, yo soy un heraldo de Dios, un anunciador del evangelio. Y como yo sé a lo que Dios me llamó, como yo sé la veracidad que esto tiene y la delicadeza que esto tiene, entonces yo no permito que mi carne me domine. Yo someto mi carne al Espíritu de Dios. Yo someto mi carne, mis deseos, mis anhelos, y todo lo someto a la voluntad de Dios. Y no sea que después de que yo fui escogido para ser un heraldo, venga a ser eliminado, venga a ser descalificado porque no cumplí la misión tal cual Dios me la encomendó. ¿Ve que esto no es poca cosa, hermano? Esto no es poca cosa. ¿Sabes cuál es la misión que Dios te encomendó? Hoy estamos viviendo una crisis en la vida cristiana o en los cristianos, porque hay cristianos que creen que la misión que Dios les encomendó es ser papás, nada más. Y aquí yo me quedo cuidando a mis hijos en mi casa, y es que esta es la misión que Dios me dio. Solo pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Está segura que la misión que Dios le dio a usted es solo ser papá? ¿Es ser mamá? ¿O ser un profesional nada más? ¿Será que esa es la misión que Dios le encomendó a usted? Que si usted estudia medicina, ayude a los demás. Por supuesto que si Dios le ha dado a usted la oportunidad de graduarse en medicina o cualquier otra profesión, por supuesto se sobreentiende que usted debe ayudar a otros, ¿cierto o no? Pero esa es la misión. De eso se trata la misión, que yo sea un buen profesional. Déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que si usted y yo no entendemos a quién Dios nos llamó, no vamos nunca a decidirnos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Examínate y ve ahí dentro de su ser si usted tiene claro para qué Dios le llamó. Juan lo tenía claro. Por eso podemos ver a Juan con ese carácter, ¿sabe qué? Tan radical. Por eso podemos ver a ese Pablo tan radical.
Pero por eso podemos ver también a tanto cristiano tan flojo, porque no tiene claro a qué Dios lo llamó. Otro de los defectos, otro de los problemas que tenemos actuales, ¿sabe qué? Es que hemos separado la connotación de servir a Dios y la hemos partido lo que es vivir para Dios y lo que es servir a Dios, lo hemos partido a la mitad y hemos dicho, bueno, yo voy a vivir para Dios, no voy a servir a Dios. Y déjeme decirle que si usted y yo leemos la Biblia detenidamente, una cosa está ligada a la otra intrínsecamente. ¿Sabe lo que eso significa? Algo intrínseco, que es inseparable, que es propio de esa naturaleza, es propio de eso. Si decimos, bueno, los peces nadan, es que eso es intrínseco a los peces. Tienen esa capacidad, tienen esa cualidad. No tienen que comprar eso, no tienen que aprender a nadar, no tienen que aprender a vivir bajo el agua. Eso es intrínseco a su naturaleza. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de servir a Dios, no está hablando solo de hacer cosas en la iglesia? Está hablando de vivir para Él, pero producto de vivir para Él está de manera intrínseca el servirle a Él. No hay tal vida cristiana sin servicio a Dios, hermanos. Servirlo es tanto apartarse del pecado y vivir para Él, como hacer algo según los dones y talentos que Dios nos ha dado en la iglesia, para ponerlos a favor de los demás hermanos de la iglesia. Pregunto, ¿qué pasa cuando un órgano de nuestro cuerpo, mis queridos hermanos, falla? ¿Qué pasa? Afecta todo el cuerpo, afecta todo el sistema del cuerpo, ¿cierto o no? ¿Qué pasa? Que cuando el corazón falla, por ejemplo, el corazón empieza a tener problemas y empieza a fallar. ¿Qué pasa con el resto de los órganos del cuerpo? Punto. O sea, pero ojo, perdón. El resto de órganos no pueden hacer el trabajo del corazón. ¿Sabe qué hacen los órganos del cuerpo? Empiezan a trabajar horas extra para tratar de equilibrar el funcionamiento del cuerpo, pero el cuerpo siempre se va a ver afectado, porque el corazón es el corazón, y lo que Dios llamó a hacer el corazón, solo el corazón lo puede hacer. La iglesia del Señor, hermanos, hoy se está viendo muy afectada por eso. Porque hay miembros, hermanos, que quieren ser miembros, pero no quieren funcionar como miembros, que tienen un llamado, que tienen una misión dentro del cuerpo. Posiblemente, o porque no saben cuál es la misión que Dios les dio y de qué se trata, de qué se compone la misión, el llamado que Dios les dio, o porque están más centrados en sí mismos y en sus deseos que en cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Tenemos que examinarnos en este día, hermanos. Examínese usted, tengo que examinarme, porque déjeme decirle algo que dice la Biblia, es que cada uno vamos a dar cuenta de cómo nosotros edificamos. Y si usted ve el contexto de Primera de Corintios, donde Pablo dice eso, está relacionado íntimamente con el ministerio, con el servicio a Dios. Cada uno dará cuenta a Dios de cómo edificó, de cómo lo hizo. Habla por supuesto de intenciones, pero también habla si lo hizo consciente
de lo que demanda servir a un Dios que es santo y que es vivo y que es poderoso y que es justo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano y mi hermana? Porque si usted no se ha percatado, percátese en esta mañana. Es que la salvación no depende de lo que usted o yo hagamos. La salvación es un acto de la gracia de Dios, pero el servir a Dios es una manifestación también de lo que ha sucedido en nuestra vida. Si nuestra vida ha sido realmente, hermanos, cambiada por el poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Una cosa lleva a la otra. La salvación no es por obras, pero las obras son el resultado de la salvación. ¿Entendió eso? ¿Alguien puede servir a Dios sin ser salvo, cierto o no? Y cuando digo servir a Dios me refiero a hacer cosas en la iglesia. Judas hizo cosas para Dios. Todo lo que los apóstoles hicieron, es más, cuando fueron a echar fuera demonios, él echó fuera demonios. Cuando fueron a sanar, él sanó. Alguien puede hacer cosas en la iglesia, hermanos, y no vivir para Dios, pero no aprobado por Dios, que son dos cosas muy diferentes. No aprobado por Dios, pero puede hacer cosas en la iglesia, ¿cierto o no? Veámoslo desde el punto de vista lógico. Alguien puede hacer cosas en la iglesia y no vivir para Dios, pero nadie que viva para Dios puede dejar de servir a Dios. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, que por A o por B razón nos podemos ver golpeados un momento, nos podemos ver afectados, podemos tener que pasar por un tiempo, no sé, hermanos, de tener que parar en nuestras funciones ministeriales por salud o por otras razones válidas de peso. Pero nadie que haya nacido de nuevo y nadie que sirva a Dios, ¿sabe qué? Puede vivir el resto de su vida sin servir a Dios. No puede. Es que es intrínseco una cosa a la otra. Es parte de la naturaleza de un hijo de Dios, de alguien que entiende, escuche bien, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y cuando usted entiende eso, entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Eso nos va a llevar a usted y a mí a olvidarnos de nosotros mismos, de poner nuestros deseos y nuestras pretensiones en primer lugar. Vamos a dejarlas en segundo lugar y vamos a ponerlo a Él en primer lugar. Eso hizo Juan, eso hizo Pablo, eso hizo Pedro, eso hizo Abraham, eso hicieron todos los hombres y todas las mujeres de la Biblia que le sirvieron a Dios. Eso hicieron porque eso es servir a Dios. Yo no estoy diciendo con esto que para que usted honre y sirva a Dios tiene que dejar de estudiar, de trabajar. No estoy diciendo nada de eso, hermano, por aquello. No, estoy hablando de prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es agradarlo a Él? ¿Es cumplir la misión? ¿Cómo está viviendo usted los días, sus días? ¿Cómo los está viviendo? ¿Cómo los estoy viviendo yo? ¿Sabe? Hace unos años para acá, por la gracia de Dios, esto ha sido algo que ha confrontado mi vida día a día. Me levanto y estoy pensando, ¿estoy haciendo la misión? ¿Estoy cumpliendo a lo que Dios me llamó? Y déjeme decirle algo, con todo el respeto. Pudiera ser que en algún momento alguien venga y me diga: pastor, usted no está cumpliendo el llamado de Dios. Y bueno, lo tomaría para examinarme.
Pero déjeme decirle algo. Eso quien lo tiene que tener muy claro soy yo mismo, porque yo soy el que le voy a dar cuenta a Él. Yo soy el que voy a responder un día delante de su presencia por qué hice o por qué no hice lo que Él me mandó a hacer. ¿Qué estamos haciendo en cada día, hermano? ¿Para qué nos levantamos? Sí, yo sé, usted tiene un trabajo, tiene que cumplir con ese trabajo. Usted es madre, usted necesita también atender a eso y hacerlo bien, claro que sí. Pero sobre buscar el pan de cada día, sobre todo eso, hermano, ¿tienes claro a lo que Dios te llamó? Porque si no lo tienes, no lo vas a hacer. Y si no lo haces, Él te va a pedir cuenta y le vas a tener que dar cuenta a Él un día. Lo que quisiera con esto es que entendiéramos lo vital que es la misión que Dios nos ha dado. Y le voy a decir algo. Esta vida se caracteriza porque es muy sutil para distraernos de la misión que Dios nos ha llamado. Y como decía mi hermana Catherine ahora, no solo las cosas malas, las cosas buenas nos pueden distraer también. El amor al dinero, el amor a querer surgir y surgir y surgir y surgir. Y no estoy diciendo que eso sea malo, avanzar, crecer. Estoy diciendo cuando eso es el fin, como si esa fuera mi meta, como si esa fuera mi misión, como si eso fuera a lo que Dios, para lo que Dios me salvó, me redimió para eso. ¿O para qué me redimió el Señor? Yo tengo que tener eso bien claro, porque yo le voy a dar cuenta a Dios. ¿Cuándo? No lo sé, en cualquier momento. Pero usted, mi hermano, mi hermana, usted tiene claro para qué Dios lo llamó. Usted vive en pro de esa misión a la que Dios lo llamó. O su mente y su corazón vuelan por otro lado, hermanos, conforme a sus sueños. Y si tiene sueños y Dios los ampara, no tiene nada de malo. Pero el problema es cuando nuestra meta no es la meta de Dios. Eso sí es un gravísimo problema. Hermanos, que el tiempo se va. Es que los días se van, es que las horas se van, los segundos, los minutos, y usted y yo no sabemos cuánto va a durar nuestra misión en esta tierra. ¿O sí? Es que Juan no sabía posiblemente que su ministerio iba a durar solo un año. Tal vez él no lo sabía, pero el asunto es que como él se preparó, como él vivió para lo que Dios lo llamó, entonces cuando llegó el final, ¿sabe qué? Pudo irse en paz, aún así que le cortaran la cabeza, hermanos. Murió en la cárcel, murió decapitado, murió, alguien diría como un perro, pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Murió gozoso y feliz, porque ese tránsito, eso es algo pasajero, pero lo que viene es eterno. Y un día usted y yo estaremos ahí delante del trono del Señor para responder si usted y yo cumplimos nuestra misión en esta tierra. Para terminar, quiero decirle, hermano, no se distraiga. Haga todo lo que Dios le permita hacer. Crezca, estudie, madure, mire, tenga hijos, cásese, haga todo eso. Todo eso es legítimo. Pero no haga de nada de eso la meta de su vida. La meta de su vida no es esa. Hay una misión que Dios nos ha encomendado a cada uno y usted la tiene que descubrir en Dios. Yo no se la puedo descubrir, yo no se la puedo decir, usted no se la puede decir a otra persona. Eso es algo de convicción en Dios. Y la pregunta es entonces, examinándonos esta mañana, es: ¿la estoy cumpliendo? Pero le tengo noticias esta mañana. Noticias de esperanza. Si usted no lo ha estado haciendo, hoy usted puede tomar una decisión de decir: lo voy a hacer.
sabe que así como Pablo dice, yo pongo bajo servidumbre mi cuerpo, o sea, yo con el dominio propio del Espíritu Santo no me permito andar dando palos de ciego. Y perdonen por esta expresión, puede sonar ofensivo para las personas no videntes. Cuando dice palos de ciego, es que usted ha visto que las personas no videntes tienen que andar tocando por todo lado para poder encontrar el camino por donde ir. A eso es lo que se refiere. No es algo denigrante, no es algo ofensivo. Palos de ciego. Pero si usted está viendo, si usted tiene claridad, ¿sabe qué, hermano? Usted no camina por aquí, después tiene que devolverse. Usted va por el camino donde tiene que ir. Así era Juan. Por eso Juan no le importó ir a la cárcel. Por eso Juan no le importó que le cortaran la cabeza. Por eso a Juan, porque él no era de este mundo. ¿Usted es de este mundo? Eso solo usted se lo puede responder delante de Dios. Quien es de este mundo vive para este mundo y se deleita en este mundo. Quien no es de este mundo, quien es peregrino y extranjero. Ayer que vieron una película, El progreso del peregrino, hermanos, ¿sabe qué? Esa película habla de esto que estamos hablando esta mañana. Y en esa película se ve que el peregrino tenía muchas distracciones, el mundo de la moralidad y un montón de distracciones más. No tienes por qué ser cristiano, no tienes por qué ser un evangélico, no tienes por qué ser eso, cristiano. Puedes ser un moralista, puedes ser una buena persona, tener una buena moral y no necesitas convertirte al evangelio. Examinémonos, hermanos. Hoy tienes la esperanza. ¿Cuántos tenemos vida? Si estamos aquí porque tenemos vida. ¿Cuántos tenemos vida y no estamos cumpliendo nuestra misión? No tiene que levantarme la mano ni decirme nada. Usted lo sabe. Si no estás cumpliendo tu misión, ¿sabe qué, mi amado hermano? Puede ser que te falte muy poco para llegar al final. Y si no la cumpliste, no la cumpliste. Y si no la cumpliste, no vas a ser aprobado delante de Dios. Aprobado no significa salvo. Significa descalificado para la misión que fue encomendado. Tienes la oportunidad. Hoy tengo la oportunidad de decir, ya basta. Hoy tengo la oportunidad de decir, voy a empezar a dar pasos en pos de esa misión que Dios me ha encomendado. ¿Sabe qué? Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, mi querido hermano y mi hermana. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, que mientras Él nos dé vida, ¿sabe qué? Tenemos la oportunidad de enrumbarnos de nuevo. Tienes talentos, tienes dones. ¿Quién te los dio? ¿Y para qué te los dio? Dios no nos dio ni talentos ni dones para hacernos grandes, ni para que podamos sentirnos orgullosos y que todo el mundo nos felicite y diga, wow. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Los dones y los talentos no son para eso. Son para ponerlos al servicio de Dios y de su pueblo, de su obra. Porque su obra, ¿sabe qué? Es lo más importante en esta tierra. Tal cual es Dios, tal cual es su obra. Tal cual es Él de grande y poderoso y majestuoso, tal cual es su obra de importante, y de que usted y yo entendamos esto y nos dediquemos a hacer su obra como un cuerpo, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa en las iglesias cristianas? Que lamentablemente, hermanos, un montón de gente no entiende esto, que lo que hemos hablado hoy, y no solo no lo entiende, no le interesa. Y lo oye 1000 veces y 1000 veces no le interesa. ¿Y sabe qué? Y a veces son unos pocos que lo entienden. Y esas personas terminan recargándose, hermanos. Como 50 ministerios, 50 cosas hacen dentro de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ahí está el hígado acostado, hermanos, en un sentido figurado. Ahí está un pulmón que no quiere respirar, que no quiere funcionar para lo que fue creado.
Ahí está un riñón que no quiere hacer nada. Ahí está un oído que dice, no, es que ahora estoy en un año sabático. ¿Les ha escuchado usted esos matariles raros que le dan a algunos cristianos? Ahora usan la Biblia, usan todas esas cosas, hermano, para su propia conveniencia. Me dio un año sabático. ¿Dónde vio usted a Pablo darse un año sabático? ¿Dónde vio usted a Pedro darse un año sabático? ¿Dónde vio usted a ninguno de esos hombres y mujeres darse años sabáticos, hermano? Eso es algo, un pensamiento moderno, extrabíblico. Eso no tiene nada que ver con Jesús. ¿Cuándo lo vio usted con un año sabático a Jesús? Si eran solo 3 años y medio de ministerio. ¿Y usted sabe cuánto es el tiempo de su llamado? Puede ser que esté a punto de terminar. Y la pregunta es, ¿cumplí mi misión? ¿Puedo aún, a pesar de saber que soy débil y frágil y pequeño y que soy imperfecto y que nunca seré perfecto mientras esté en este cuerpo, pero puedo un día expirar e irme a la presencia de Dios en paz, como se fue Juan el Bautista? Estoy seguro que Juan el Bautista se fue feliz de la vida, a pesar de que no me imagino que ha de ser nada bonito cuando él vio el verdugo que llegó con el hacha para cortarle la cabeza. Pero él supo en ese momento que su misión había acabado. Pero ¿sabe qué? Había algo más grande en su corazón, y era la satisfacción, saber, serví a mi Señor, preparé el camino, hice lo que Dios me mandó a hacer. No hay por qué, hermano, usted tenga que irse de otra manera. No hay por qué usted tenga que irse un día de esta vida con dolor, con remordimiento en su corazón, diciendo, no lo hice. ¿Cómo me pesa?, me dijo una persona a mí. ¿Cómo me pesa?, me dice, llorando, me dijo, ¿cómo me pesa no haber escuchado? ¿Cómo me pesa?, dice, no haber hecho, no haber usado los dones que Dios me dio. ¿Cómo me pesa?, me dijo. Pero ya no hay nada que hacer, dice, solo confío en la misericordia de Dios. Y yo le dije, hermano, vete a la presencia de Dios, que tu salvación no depende de lo que hiciste o no hiciste. Tu salvación es un acto de la gracia de Dios. Lamentablemente, lástima que no lo honraste como pudiste haberlo hecho estando aquí con vida. Padre bueno, esta mañana, Señor, esta tarde ya, Dios, solo tú nos conoces a cada uno, Señor. Para mí hablar esto no es fácil, Dios. No es fácil. Porque primeramente, Dios, yo me tengo que examinar a mí mismo si estoy cumpliendo la misión que me has encomendado o no. Pero esta es tu palabra, Señor, y he hablado tu palabra. Estas son las verdades que encierran tu palabra, Dios. Yo te ruego, Señor, que hables al corazón de mis hermanos esta mañana, este día. Y por favor, Señor, que podamos tomar decisiones serias, como las tomó Pablo, como las tomó Juan, como las tomó Pedro, como las tomaron esos hombres y mujeres que dejaron muchas cosas de lado, Señor, para cumplir la misión que les encomendaste, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.